priori parece que non lle nada para la editorial lle un gran y una cosa importante porque lle la demostración de que en la literatura y la lengua asturiana están pervives y tienen un futuro importante. Entre estos autores tenemos hoy aquí un güey dos, que es Sur de Fernández y Pablo Tosión. También tenemos en la antología, podéis topar cuentos de Pablo Rodríguez Medina, de Pablo X Suárez, de Penélope Miranda, que anda por ahí por detrás escondida, haciéndose la sueca, y Ana Vanessa, a ver si recuerdo, Ezequiel Cala, Enrique Facuriella, Pablo X Suárez y Alonso. Son cuentos que a priori pueden parecernos diferentes y falen de todo un poquillín. Tenemos ejemplos de literatura muy averada a la tradición, como puede ser el cuento de Penélope, que está escrito en occidental, y el de Ezequiel Cala, que sería una vuelta de tuerca a la literatura fantástica y rural. Tenemos el cuento de Pablo Tosión, Catedral, que es un cuento muy cercano a la tradición norteamericana de los cuentos de Raymond Carver. El cuento de Surde, que hay una narración también muy averada a ese tipo de literatura. Y yo creo que lo que mejor trasluce este libro es no solo lo mozos y lo bien que escriben, a pesar de que son muy mozos estos autores, sino cómo la literatura asturiana cada vez está más yoñe de hacer estas cosas que se hacían antes, de pensar que solo se podía hablar en asturiano de la tierra y de la aldea perdida, sino que estos mozos agarraron con fuerza la lengua y demostraron que en asturiano y en Asturias puede hablarse de todo en una lengua que, más que ellos pesa mucho, está viva y es importante. Y ahora, mejor que falen los autores, creo que hay que empezar falando Surde. Hola, muchas gracias por estar aquí. Yo tenía unas líneas escritas, pero no os voy a contar nada de ellas. Voy a improvisar un poco. En el libro, como decía Silvia, son 14 autores, 14 mundos diferentes, 14 maneras de ver el mundo. Y con esos 14 autores tenemos la oportunidad de algunos de presentarnos por primera vegada ante el público en esta vía de servicio. Por eso queremos ahí, bueno, yo por lo menos quiero dar las gracias a Silvia por hacerme debutar en vía de servicio en un libro. Y voy a seguir yéndonos mi cuento, titúlase Xinebra, y fala de una mujer que non lle topar el sentido de la súa vida. Dice así: ella no quiso hacer más cames, quedó echada en el xergón y decidió que non iba a volver a traballar. Llevaba más de 30 años trabajando en la misma pensión y no quería volver más. Aquel martes, Marta no se quiso levantar de la cama. A medio despertar, decidió que se acababa, que estaba muy cansada y que no se iba a levantar. Lleven más de 30 años levantándose todas las mañanas a las 7:15 para ir a hacer cames y para aguantar les tontadas de la xefa, que si aquello estaba mal, que si era medio boba, que si no hacía nada bien. Y no iba a ver ni un día más. Desde la cama agarró el teléfono y en un tris comunicó a la xefa la súa decisión. La otra intentó convencerla, pero de esa Marta ya colgara el teléfono con una sonrisa en la boca. Satisfecha, tranquila y contenta, consigo misma siguió durmiendo. Sabía que tenía un alquiler que pagar, pero siguió durmiendo. Todo le daba igual, quería por fin algamar su felicidad después de años y años vaguando por ella. Hasta que despertó de sópito. Ya eran más de las 3 de la tarde. La tranquilidad de la mañana volvióse nervioso. ¿Cómo se atrevía a desear el trabajo? ¿Cómo se atrevía a desear a un ya lo único que tenía para poder pagar todo lo que tenía que pagar? Levantóse, llamó por teléfono. De seguro que no iba a tener problema para volver a trabajar porque llevaba más de 30 años en la casa. Tranquilizóse. Pero nada fue como creía. Al otro lado del teléfono, la antigua xefa non dio opción, non escuchó nada de todo lo que Marta tenía que decir. Entre llaves, volvió a meterse en la cama. De seguro que aquello tenía que ser un sueño, pero no lo fue. Los pensamientos acompañaron en la cabeza. Llamó a los pocos amigos que quedaban a los dos primos, pero nadie la quiso oír. Sintióse vieja, muy vieja. Sintióse sola, muy sola. Cuando se tranquilizó, ya eran más de las 6, y ya llevaba bien de Xinebra en cuerpo. De xuro que todo se iba igual. Durmióse. Pasó toda la tarde en la cama en llena de alcohol y tranquilidad. Cuando despertó, ya era de noche. Seguía tranquila, pero no tenía Xinebra,
y no había ya nada abierto para poder comprar una botellina. Ya no se durmió más en toda la noche. Tuvo una cama hasta que a las 7:15 de la mañana volvió a sonar el despertador y como si nada non pasara, empovinóse para el traballo. Nadie dixo nada. Fizo o seu traballo como lo llevaba facendo cada mañana dende facía máis de 30 años. Todos en pueblo sabían que llevaba bien de tiempo teniendo problemas con la sinebra. Y agora deixamos con Pablo Tesión. Hola a todos y gracias por estar aquí. Soy Pablo Tesión. Bueno, estáis ante una presentación que yo creo que es doble, porque además de presentar esta antología, esta vía de servicio, también se presenta una editorial que es Suburbia, y una editorial que nace un poco con las ideas que comentaba Silvia de romper el tópico de los temas que trata la literatura asturiana. A mí me fascina mucho de esta editorial de mano el nombre que tiene, porque me recuerda a un posible nombre de una discográfica, Suburbia Records, por ejemplo. Y creo que la editorial en sí está bastante impregnada de cierto espíritu pop, por decirlo de alguna manera. La portada del libro podría ser una portada de un disco de post-rock, de Codeín o cosas así. Me gusta mucho el nombre de la colección, Mecánica Popular, que creo que inserta una manera de expresarse bastante novedosa, a pesar de los años recorridos en lo que lleva la normalización lingüística. Bueno, este libro, esta antología, creo que sirve para dar muestra de la vitalidad y sobre todo de la diversidad que existe en los autores más mozos, y es una luz de esperanza, porque hay cantidad, hay diversidad y en muchos casos hay calidad. Dentro de unos años podemos ver quién quedó, quién cualló y quién fue otra cosa, pero es importante que gente con una edad tan curta pueda tener la oportunidad de publicar.